Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Amén. Sé que estamos en los días de Pascua, en los días de Semana Santas. Sé que hemos venido enseñando junto con la pastora lo que significa la Pascua, lo que significa la fiesta de los panes sin levadura, lo que significa, ¿no es cierto?, lo que representa. Y sé que muchos de acá ya han adquirido ese conocimiento, tal vez muchos todavía lo están procesando. Por ahí para muchos esto fue un feriado y eso está bueno para descansar. Para muchos anduvieron desesperados, corriendo las piñas por los huevitos. No, mentira. ¿No? Se agarraron allá en el coto, ayer, anteayer mostraban. Por el tema de conseguir los huevitos de Pascua, por tratar de darle a sus hijos tal vez o a su familia poder festejar, ¿no es cierto? Porque es un tiempo de fiesta. Decirle al que tiene al lado, es un tiempo de fiesta. Por eso cambia la cara, decirle. Amén. Si no, no te invito más. Es un tiempo de fiesta. Amén. Es un tiempo de fiesta, pero a veces la religión nos ha robado la felicidad. A veces la idolatría, a veces el desconocer qué significa o qué representa la fiesta. Algunos lo pone triste porque dice no tuve la plata para el huevito, para el pescado se fue a las nubes, parece que no anda en el río, ¿no? Parece que todo aumenta, va a preguntarle ahí al de la pescadería y te dice no, porque viste, Semana Santa, sí. El tema es que algo que nos ha escondido o ha querido esconder el reino de las tinieblas es lo que representa para nosotros este tiempo. Amén. Lo que representa para los hijos de Dios. Lo que representa la fiesta de la Pascua. Sé que por ahí hay mucho conocimiento y está bueno. Y si vamos al calendario hebreo es una fecha, es otra, pero yo no me quiero meter en eso hoy porque ya hemos dado estudio de eso. Lo que yo quiero hacer en esta mañana es que todos, antes de pasar a lo que ustedes ven aquí adelante, a participar de la cena del Señor o de la Santa Cena, como algunos le ponen, lo importante es entrar en el conocimiento del por qué y el para qué. Amén. Si usted hoy está aquí y va a pasar adelante en un rato más a participar y sigue sin entendimiento, yo le puedo asegurar que nada va a pasar. No van a producirse cambios verdaderos en su vida, no se van a producir tiempos de apertura de los cielos, van a haber cosas que se van a estancar incluso, y esto es por causa de que Satanás por décadas se ha encargado de meter mucha religión, mucha confusión. Y para algunos, como digo, tal vez la Pascua es un tiempo de descanso, de feriado largo, que esperan porque, wow, hay varios días de descanso. O para otros, como digo, es el tiempo donde se ponen a hacer distintas cosas, distintos tipos de comida. Y para otros es, en cierta manera, los días en que hay que santificarse. Como decía la pastora y como contaba, cuando éramos chicos, a veces en Semana Santa es cuando la gente se siente más santa, ¿no? Es cuando la gente dice no hay que decir malas palabras, hay que andar bien, hay que ir a la iglesia, no podemos faltar, pero ¿y qué pasa el resto de los meses? ¿Qué pasa el resto de los días? Y no, pero es que Semana Santa. Y pasa que hay un conocimiento equivocado, adulterado, que se nos ha introducido tal vez por causa de la tradición, por causa por medio de nuestros padres, de la cultura y de tantas cosas que ha diluido y ha escondido en muchos casos lo que representa y que la verdad que es muy interesante lo que en estos tiempos en los ámbitos espirituales suceden. Amén. Para los judíos la Pascua representa la celebración. Como digo, es una celebración, es un momento de estar alegre, es un momento de estar contento, es un momento de no andar con preocupaciones. Para los judíos representa la liberación de Israel de Egipto.
Amén. Cuando vamos al Éxodo, allí, ¿Éxodo cuánto? 12, lo que estén en el estudio le taladraron, Éxodo 12, el pastor. Yo creo que creen que la Biblia es Éxodo 12 nomás. Pero bueno, el tema es que ahí se habla de cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y le dice, esto será cabeza de mes, y comienza a darle una serie de ordenanzas, de estatutos, y le comienza a hablar de una fiesta, le comienza a hablar de la fiesta de Pascua, donde se sacrifica un cordero, le comienza a hablar de la fiesta de los panes sin levadura, y algo que hay que entender, como digo, no es lo que yo quiero llegar hoy, pero es que usted tenga un poco más de conocimiento, es que las fiestas que figuran en la Biblia como fiesta del Señor, en Levítico 23, son fiestas del Señor, no son fiestas solamente exclusivas de los judíos, no son fiestas solamente del pueblo de Israel, sino que son tiempos o son fiestas que marcan temporadas de la tierra. Amén. Diga conmigo, las fiestas del Señor son fiestas, son tiempos, temporadas que pasa la tierra. Entonces, cuando comenzamos a entender eso, comenzamos a comprender que hay muchas cosas o muchas fiestas que ya han tenido su cumplimiento profético, como ser la Pascua, como le digo, para los judíos ellos todavía recuerdan, es un memorial y está bien porque es estatuto para ellos, de cuando fueron liberados de la mano de Faraón, cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Pero también para los hijos de Dios o para nosotros en este tiempo, las Pascuas representan cuando Cristo nos sacó de la cautividad, del pecado, del mundo caído y nos llevó a el reino de los cielos, es cuando Él nos saca a nuestra tierra prometida. ¿Por qué? Porque Cristo en cierta manera cumple la Pascua y Él es sacrificado como el Cordero de Pascua. Amén. Yo sé que muchos tienen este conocimiento, pero bueno, eso es lo correcto. Por eso ahí no entra ni el huevito, ni el conejito, no entra el pescado, no entra... Porque Pablo decía, muchos ponen cosas, alimentos, prohíben distintas cosas, pero a veces se diluye en un ritual, se diluye en cierta manera en algo que hago, pero sin entendimiento, entonces nada sucede. Pero antes de ser entregado Jesús, antes de Él entregarse por todos nosotros, antes de dejarse llevar preso, antes de dejarse en cierta manera, porque Él se dejó, nadie lo podía tomar, Él entregó su vida, dice, Él se dispuso para sufrir esos dolores, esa sentencia, todo lo que en cierta manera sufrió hasta ser muerto en esa cruz y luego resucitado, es por causa del cumplimiento de los tiempos. Entonces, cuando usted va al Antiguo Testamento, encuentra que todo lo que el pueblo de Israel hacía era un ensayo profético, cuando ellos en cierta manera sacrificaban el cordero de la Pascua, el cordero por el pecado, estaban anunciando la venida del Mesías, estaban anunciando lo que Cristo iba a hacer. Amén. Y hay fiestas, como le vuelvo a decir, que ya se han cumplido, hay fiestas que ya han tenido su cumplimiento en lo natural y hay fiestas que están en cierta manera para cumplirse en los tiempos finales, que están en cierta manera a puertas de cumplirse en las próximas décadas. Amén. Entonces, yo quiero que entendamos en esta mañana que nosotros vivimos en este tiempo, estos días, no tan solo el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, no tan solo los días que vienen, sino que es una temporada donde tenemos la oportunidad de volver al Maestro. Siempre, si bien todos los días, los 365 días del año, tenemos la oportunidad de acceder al perdón de Dios, en esta temporada es algo más aún especial. ¿Por qué? Porque en esta temporada es donde en el ámbito espiritual se le recuerda al reino de las tinieblas la victoria que Cristo tuvo sobre ellos. Amén. Dice que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, la potestad de los gobernantes, todo aquello que representaban el ámbito espiritual, el reino de las tinieblas, fueron avergonzados, fueron expuestos, fueron vencidos. Entonces, por eso Satanás está tan interesado en que no tengamos el entendimiento como hijos de Dios, como iglesia, de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Llega la Pascua y está bueno, se ponen las películas de Cristo, la gente como que recibe esa convicción, ¿no? ¿Le pasa? Ven la pasión de Cristo y dice, wow, y comienzan ahí y parece que algo me tengo que portar mejor, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia, porque te entra. ¿Por qué? Porque voy a decir, ¿pero por qué? Porque Mel Gibson hizo buena nada. El tema es
que son tiempos donde hay un derramamiento mayor del Espíritu Santo. Hay un derramamiento donde la sangre que derramó Cristo en la cruz sigue latente. Entonces te entra esa convicción de pecado. Pero cuando no hay entendimiento, va a pasar Semana Santa, va a llegar la semana que viene y vas a seguir con tu vida. Vas a seguir tal vez manifestando lo mismo que viniste manifestando antes. Vas a seguir tal vez portando el mismo conocimiento hasta ¿qué? Hasta la próxima Pascua, hasta que, no sé, llegue la fiesta de los tabernáculos o de tantas fiestas, como le digo, la fiesta solemne o la fiesta del Señor. Ahora, yo quiero que vayan ahí, yo lo voy a leer un poco en Hebreos capítulo 9. Y Dios nos habla de un nuevo pacto. Amén. Dios nos habla de un pacto, de un acuerdo que ha hecho con nosotros. Diga conmigo, un pacto es un acuerdo entre dos partes. Entonces, Hebreos 9 comienza diciendo así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosa hoy no se puede hablar en detalle. Así, dispuesta esta cosa, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote y una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Entendimiento. Acá el autor de Hebreos comienza relatando lo que se hacía en el templo de los judíos, en el templo de Salomón, en el templo que fue reconstruido después en los tiempos de Herodes. Hablaba de un culto, hablaba de algo que se ejecutaba, hablaba de lugares que habían. El templo tenía los atrios, tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y no todos accedían a los lugares. Dice que en los atrios estaba el pueblo, incluso había una parte para los gentiles que iban a visitar a Jerusalén, pero no se podían introducir a lugares donde solamente los sacerdotes, y el lugar especial, el llamado el lugar santísimo, era donde solamente el sumo sacerdote, había un sacerdote entre todos los sacerdotes que era consagrado por ese año, era considerado como el sumo sacerdote, aquel que tenía el privilegio, pero también la responsabilidad de ministrar el sacrificio por el perdón de pecados del pueblo. Una sola vez al año el pueblo podía llevar esas ofrendas y el sumo sacerdote entraba con esos sacrificios y ministraba la presencia de Dios, porque el sacerdote tenía la obligación de ministrar la presencia de Dios. Y cuando ministraba la presencia de Dios, dice que en el lugar santísimo, si Dios aceptaba esos sacrificios, eran aceptos. Dice que el sacerdote, por empezar, salía vivo de ese lugar. Segundo, le manifestaba al pueblo de que sus pecados le habían sido perdonados. Entonces, eso era un ensayo, era una práctica para así hablarlo de lo que Jesús vendría a ser, porque a Jesús se le conoce como el sumo sacerdote de la línea de Melquisedec, como aquel que entró por una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Entonces, sigue diciendo acá que el Espíritu Santo estaba dando a entender, dice versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Amén. El Espíritu Santo habla hebreo que en ese tiempo se hacía un ensayo, pero daba a entender de que había un camino que estaba cerrado. Había un camino que no cualquiera podía llegar. Y ese camino, ¿saben a dónde conducía? Al lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo estaba el arca. Y en el arca estaba, dice, las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón. Habían cosas que tenían un simbolismo espiritual muy grande. Pero ¿saben sobre todas las cosas que representaba eso? La presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Y en un momento Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto y cuando estaba en el monte donde hicieron el becerro de oro y donde el pueblo creía que Moisés había muerto y levantó otros dioses paganos que ellos conocían, dice que después de eso vino un gran problema, que Moisés entendió que era un pueblo que constantemente cargaba idolatría, y dice que comenzó a hablar con Dios, y en ese hablar con Dios allí, en el libro, ya le digo, de Éxodo 12, no, mentira. Con ese caballito de batalla van a estar, mira.
Éxodo 33, 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira esta gente que es pueblo tuyo. Y Jehová le dijo, disculpen, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Algo que se le reveló a Moisés y se nos tiene que revelar a nosotros es que no podemos seguir llevando una vida sin la presencia de Dios. No podemos seguir tomando decisiones sin la presencia de Dios. No podemos encarar proyectos de vida sin la presencia de Dios. Y dice Moisés que hablaba: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Camino hacia dónde? ¿Hacia la tierra prometida? ¿El camino hacia dónde? ¿Hacia la dirección que tenían que tomar? No, le hablaba el camino hacia la presencia de Él. Por eso Hebreo habla y engancha o se acopla con esto que decía Moisés. Y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino. Entonces, Moisés en ese tiempo era el único que entraba y hablaba cara a cara con Dios. Nadie más del pueblo lo podía hacer. ¿Por qué? Porque en su vida todavía no había arrepentimiento, en su vida todavía habían cosas sin solucionar en el pueblo de Israel, estaban cargados de idolatría, había una mente esclava que tenía que ser reformada, había muchas cosas que tenían que cambiar. Entonces, Moisés era el único que entraba a la presencia de Dios, y cuando entraba al tabernáculo de reunión, porque el templo no estaba en ese entonces, pero era un plano parecido al del templo, dice que entraba solamente Moisés. Y cuando entraba Moisés, todas las personas se quedaban paradas fuera de su carpa, de su tienda, mirando hacia Moisés. Dice que cuando Moisés se metía, bajaba la nube de gloria, y el tabernáculo de reunión se llenaba de esa presencia de Dios. Es más, dice que cuando Moisés, siempre que pasaba tiempo hablando con Dios, salía, dice que su rostro brillaba, su rostro resplandecía de tal manera que la gente no le podía mirar cara a cara. ¿Por qué? Porque por ahora Moisés, en cierta manera, era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, el que podía entrar al lugar santísimo, el que podía entrar a ese lugar donde solamente la presencia de Dios estaba. Era donde él tenía un encuentro cara a cara con Dios. Pero Hebreos 9 nos dice y nos relata todo lo que se hacía en el templo. Y nos dice el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Y esto habla de que hay cosas que todavía hay tradición, hay religión, que todavía se ha mantenido de pie para cerrarte el lugar al lugar santísimo. Todo esto que se habla, que yo le hablaba recién en la Pascua, el entendimiento que tenía de Pascua, es algo que se pone de pie y te frena el paso al lugar santísimo. Amén. Dice, mientras estaba el templo, mientras estaba el ritual de los sacerdotes sacrificar y todo, no estaba habilitado el lugar al lugar santísimo. Dice que estaba resguardado, era un ensayo profético. Ahora, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué es? Era algo que era un símbolo. Pero Dios me hablaba de que muchos lo siguen viviendo de la manera de un símbolo. Tal vez vos decís, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Cuando no tenemos el entendimiento, cuando no comprendemos qué representa la cena del Señor, vamos a tomarla, vamos a participar, pero como te vuelvo a decir, va a haber algo que te va a bloquear la presencia de Dios. Va a haber algo así, pero sí, yo tomé la Santa Cena, todo, pero mis cosas siguen igual. Los problemas siguen igual, mi carácter sigue igual, mi casa sigue igual, parece que nada cambia. Porque te vuelvo a decir, cuando Moisés se encontraba cara a cara con Dios y hablaba, aunque él no lo notaba, cuando salía de la presencia a hablarle al pueblo, había un cambio en su vida. Había un rostro que brillaba. Nadie que esté en la presencia de Dios puede seguir de la misma manera. Nadie que tenga el encuentro con la presencia de Dios puede seguir manifestando la naturaleza caída. Nadie que tenga ese encuentro y que haya entrado al lugar santísimo donde está la presencia de Dios puede seguir sin cambios.
Entonces, pastor, ¿por cuál es el problema? ¿Qué es lo que me pasa, que me cuesta? Es que hay cosas que te han frenado, que están de pie todavía frenándote el lugar o frenándote la entrada al lugar santísimo donde está su presencia. Moisés dijo, si tu presencia no va, no me muevo. ¿Y a cuánto no nos ha pasado? Que entramos en esos tiempos de oración, no recibimos la respuesta de Dios y eso tiene que ser, en cierta manera, darnos a entender de que tal vez no fue escuchada nuestra oración. Pero es que Dios se tarda tanto y yo lo voy a hacer igual. Eso le pasó una y otra vez al pueblo de Israel y tenían consecuencias, se pegaban contra la pared. Entonces, en esta mañana, Dios te está abriendo el entendimiento porque no estamos viviendo en el antiguo pacto. Y esto no quiero meterme mucho en los rituales, sino que quiero decirte en esta mañana que hay un nuevo acuerdo. Hay algo que Dios determinó para tu vida y para mi vida, arreglar con vos y conmigo, hacer un pacto, hacer un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? De que Él derramó su sangre y que nos abrió el paso al lugar santísimo. Ahora, sinceramente, ¿cuántas veces hemos buscado su presencia? ¿Cuántas veces hemos anhelado su presencia? Estamos a veces tan cargados de lo cotidiano, tan cargados de las situaciones, de los problemas, de lo que nos aqueja, de la enfermedad que todavía no se me sanó, de la economía que todavía no se me arregló, del matrimonio que todavía no está, o tantas cosas, o los vacíos que todavía tenemos. Pero cuando Moisés entraba al lugar santo, lo temporal se terminaba. Cuando él entraba a hablar cara a cara con Dios, lo único que le importaba era Dios. Por eso Dios lo amaba tanto a Moisés. Por eso es uno de los pocos que le habló cara a cara y le decía que nadie se acerque al monte porque va a ser destruido, porque la presencia de Dios es algo muy especial. Y no podemos decir que portamos la presencia de Dios si todavía hay cosas en nuestro templo que manifiestan una religión, un culto. No sé si me estoy explicando. Por eso Jesús en un momento dijo, derriben este templo y yo lo volveré a reconstruir. Y muchos dijeron, pero ¿cómo va a derribar este templo? Hablando del templo natural, creía que Dios le hablaba del templo natural. Si 46 años tardaron en reconstruirlo. Y dice que los apóstoles, los discípulos de Jesús se acordaron de esta palabra cuando resucitó Jesús. Y dijo, se dieron cuenta que hablaba de esto. Vos y yo somos un templo. Mi pregunta es, ¿habita la presencia de Dios? Vos y yo somos un templo. ¿Pero qué clase de templo somos? Tenemos todavía los atrios. Tenemos todavía áreas hasta donde permitimos entrar a la presencia de Dios, pero áreas donde no puede estar. En el templo, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Los sacerdotes ministraban a diario en el lugar santo. La gente podía estar en los atrios, un lugar externo. Y Dios quiere traerte la profundidad de este conocimiento para decirte, yo ya derribé eso. Mire, el templo natural en los años 70 después de Cristo fue derribado, el templo de judío, y hasta hoy están queriendo reconstruirlo. Y es una de las señales fuertes de que cuando reconstruya el tercer templo es porque ya estamos en el final. Eso para que usted lo sepa. Pero hay gente todavía con religión, como los judíos, que no reconocieron a Jesús, queriendo levantar nuevamente ese templo, porque dice, mientras nosotros no levantemos el templo, no hay sacrificio, no podemos sacrificar, no puede entrar el sumo sacerdote, entonces estamos alejados de Dios. Y a veces no portamos la cultura judía, pero está la cultura gentil, donde queremos construir cosas naturales para que la presencia de Dios, o tener ese encuentro con la presencia de Dios. Cuando Dios habla de que hizo un nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto. Y dice, dando al Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacerte perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Se dan cuenta? Que hay un camino que ya fue revelado. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy Él,
la verdad y la vida. Pero el camino ¿a dónde? Hacia el Padre, hacia la presencia de Dios. Por eso cuando Él es crucificado, y una de las últimas exclamaciones que dice consumado es, cuando Él dice está todo terminado, cuando Él expire y entrega el Espíritu al Padre, dice que la tierra tembló. La tierra tembló, se abrieron sepulcros, gente resucitó, pero hubo una señal muy fuerte que nos ha sido oculta y no la hemos dimensionado. Y dice, ¿cuál fue la señal más fuerte? Que dice que en el templo se rasgó el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Ese era el pacto. Ese era lo que estaba pagando la sangre de Cristo, el precio, para que ya vos no vivieses solo en los atrios de Dios. Para que ya no tan solo tengas acceso a lo santo de Dios, sino que ahora tengas acceso vos y yo a lo santísimo de Dios, a su presencia. Para que vos y yo podamos entrar y hablar cara a cara con el Padre. Para que vos y yo podamos entrar ahora y decirle, Padre, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo yo necesito cambiar y comenzar a entablar esa relación. Pero Satanás te metió al Ave María, te metió al Gauchito Gil, te metió a idolatría. Pastor, pero qué bueno, yo no estoy tan mal así. Pero capaz que no estás así, pero estás viviendo un culto todavía. Estás viviendo en el pasado, en el viejo pacto. Eso es vivir en el viejo pacto. ¿Cómo, pastor, vivir en el viejo pacto? ¿Lo que se llama Antiguo Testamento? No, sí, vivir en un pacto que ya caducó. En una religión, la religión caducó. Ahora vos y yo tenemos un pacto, un acuerdo. Que si nosotros creemos que Cristo murió y también resucitó, la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Entonces podemos entrar al lugar santísimo sin sufrir muerte. Porque los sacerdotes tenían que estar, pero recontra bien, para entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y pastor, ¿y cómo voy a acceder yo al lugar santísimo si hay cosas que todavía tengo que cambiar, si mi vida no está en orden? Pero ¿sabes qué? El pacto es que yo derramaré mi sangre. Y cuando vos entras al lugar santísimo, Dios no te ve a vos. Dios ve la sangre de su Hijo que te reviste. Entonces esa sangre, que era como la sangre del Cordero en el antaño, te trae perdón de pecado. Y la buena noticia es que no tenés solamente un día al año, ahora tenés los 365 días del año. Ahora no tenés que esperar que alguien te interceda para poder hablar con Dios. Podés entrar, pero te vuelvo a decir, para eso se te está revelando lo que dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir, yo no me muevo. Sí. Y dice que Dios le dijo, y qué interesante esto, mire, esperen que se me cerró. Dijo en Éxodo 33, 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ¿si he hallado qué cosa? ¿Si he hallado qué cosa? ¿Cómo Moisés hablando de gracias ir al templo de la ley? ¿Ve que nos hemos metido en tanto conocimiento a veces? Que esto de la ley, esto de acá, de la gracia, todo, pero yo hallo gracia en el Antiguo Testamento. No era que Moisés le decía gracia de gracioso, de chistoso. Sí ha hallado gracia. ¿Y cómo Moisés? Porque sabía que la única forma de acceder a su presencia era por medio de la gracia. No era a través de rituales. Fue el dador de la ley, pero dijo, no. Pasa que la ley la transformaron en rituales, en culto. Y todavía tenemos esa cultura, ¿no? Vamos al culto. Lo decimos todo. Mañana vamos a la reunión, mañana vamos al culto. Qué bueno que estuvo el culto. Qué bueno y cantamos 5 canciones, oramos y estoy esperando a ver que llegue el pastor, la pastora y que me ponga mano, me tire una profecía así. Para que diga que está bueno y le llegué. Qué lindo que estuvo. Cuando tenés acceso todos los días a la presencia de Dios. Antes se necesitaba de un sumo sacerdote. Antes se necesitaba que alguien entrara por vos, por mí. Antes se necesitaba que el sumo sacerdote estuviera re bien y pudiera entrar, que le vaya bien y que si sale vivo el sacerdote, ¡wow! Festejamos un año más. Pero, ¿por qué seguís dependiendo de un culto? Cuando Dios dice, yo te hice un nuevo pacto. Y Moisés yo lo encuentro hablando en Éxodo 33 de este pacto. Después, Hebreos 11, si usted lo lee, habla de que los profetas de la antigüedad, del Viejo Testamento, como dice Pablo, inquirieron de esto, sabía que había algo más, pero no sabían para qué era, ni si lo administraban para nosotros.
Cuando habla Hebreo 11, que habla de la fe, pero habla de los tiempos. Entendían que había un tiempo distinto, entendían que algo estaba en el aire. Ahora, nosotros no podemos seguir en este tiempo sin ese conocimiento. No podemos seguir sin esa revelación, caminando como diciendo, sí, Cristo murió en la cruz, yo sé que Cristo venció en la cruz, pero no se manifiesta en mi vida. A mí no me sirve, no sé, no me da resultado. ¿Nos pasa a veces o no? ¿O no? Le vuelvo a decir, es una semana especial. En realidad entramos en una temporada especial. Cristo murió, Cristo vino, resucitó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se fue, ¿qué dijo? ¿Me lo llevo de vuelta? No, dijo, ir por todo el mundo y predicar y llevar estas buenas. ¿Estas buenas? ¿Y qué son buenas nuevas? Eso por ahí. A ver, hermana Yoli, ¿qué son? Así, a ver. Buena noticia. ¿Y a cuánto no nos gustan las buenas noticias? Se hacen un amargado. ¿No? Capaz que le gusta la mazoca, sí, alguno capaz que le gusta. Te aumentaron el sueldo. Pero yo quería que me echen. No, hay de todo. Bueno, para todos los gustos. ¿A cuánto no le gustan las buenas noticias? ¿Amén? No, loco, está bien, no entra, pero van a entrar. El tema es que se habilitaron buenas noticias para el mundo. Entonces, ¿por qué estamos amargados? ¿Por qué decimos que yo fui el último, como dice, que llegó en la repartija y me tocó lo peor? ¿No? ¿Por qué decís que no, el esposo que me tocó, la esposa? Por empezar fue por elección, dice Dios. ¿Le preguntaste en ese caso? No, los jóvenes, le preguntaste. Ayer tuvimos el casamiento de nuestro sobrino y muchos decían hace como 10 años, ¿hace cuánto andaban los locos? Pero bueno, después la palabra que decían, por elección. Pero el tema es, no me quiero ir del tema, que hay buena noticia. En Argentina hay buena noticia, pastor. Si la inflación fue del 6% y no sé qué más, y el dólar. Y si ahora Bill Gates está pronosticando, ¿vieron eso? Los ataques biológicos, que ya no hicieron otra vez con la pandemia, pero ahora el loco vio que se transforma en profeta. Vio que funciona y más vale, si lo sueltan ellos. Ahora dice que va a venir. ¿Y vos qué vas a seguir moviéndote con las malas noticias de este mundo? Te quiero dar una noticia, este mundo va a ir de mal en peor. Pero no por eso tu destino está atado a eso. Dios te dice, yo hice un nuevo pacto. Y al hacer un nuevo pacto significa, yo te saqué de ahí. Por eso Jesús le dijo, ir y por el mundo y predicar. Y yo te estoy hablando de esta buena noticia en esta mañana. Y te vuelvo a decir, para ir cerrando, no tiene ni que ver con el huevito de Pascua, ni con el conejo, que esa de la diosa Istar y tantas otras cosas. Estudiala. No tiene que ver con el pescado. Si quieres estar más bíblico, tenés que comerte un cordero. Amén, dicen. Amén. ¿Vio? Por desconocimiento no estás comiendo cordero en Semana Santa. Mira, hasta ese gusto te sacó Satanás. Claro, si querés estar más bíblico, hay que comer un cordero, el de Pascua. Porque nunca se trató del alimento natural. El alimento natural dice que entra por la boca, va al estómago y a la letrina, dijo Jesús. Lo que contamina al hombre es lo que deja entrar en tu corazón. Y en esta mañana yo quiero que a ese templo tuyo, a ese templo, que tal vez todavía lo tenés dividido entre atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, lo traes acá para hacer el culto y la religión. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Derriba todo esto. Hace lo que hizo Jesús, derriba este templo. Jesús dijo, yo voy a derribar este templo. Derribarán este templo y yo lo voy a volver a reconstruir. Y lo que Dios quiere, lo que me decía hoy, es que quiere volver a reconstruir el templo correcto sobre tu vida. Cuando hablamos de templo no hablamos de un lugar físico. En realidad la palabra correcta es casa. Jesús quiere ser que vos seas la casa donde Él venga a habitar. Donde su presencia se pueda manifestar. Y sabe que si tenés la presencia de Dios habitando en tu corazón, las cosas se dan. Las demás cosas son añadiduras. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Miren, yo sé que hay mucho más para compartir, pero no me quiero extender, pero dice,
Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica este culto. Vos podés agarrar y agarrar la fiesta del Señor, ver videos de judíos y decir, bueno, ahora tenemos que comer esto, esta semana tenemos que hacer esto, tenemos que hacer... Puedes llenarte de culto, pero eso no significa que va a estar cerca de Dios. Significa el entendimiento, significa comprender que estás en un buen tiempo. Pastor, estás en un buen tiempo. El tema que no se te ha revelado. Por eso Dios te trajo en esta mañana y te está diciendo, antes había algo que frenaba el paso al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió dijo, consumado es, significa ahora se habilita este pacto. El templo se rasgó, la cortina del templo se rasgó, los sacerdotes no podían creer lo que estaba pasando, el arca quedó a la vista, el arca que representaba la presencia de Dios quedó a la vista. ¿Qué es esto? Decían, no sabían qué estaba pasando. Dios estaba rompiendo todo culto, toda religión, toda costumbre, toda rutina, para decirte, ¿sabes qué? Como dice en otra parte, ahora en Jeremías 33, dice lo siguiente, nuevo pacto, dice Jeremías 31, 27. Después lo leen en su casa, yo se lo leo rápido, dice... Versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Qué decía Jehová? Y Jeremías recibía esta profecía y eso es lo que se preguntaban los profetas. ¿De qué está hablando? Ellos soltaban porque era palabra de Dios, pero Hechos dice, se preguntaban, ¿qué es esto? Hebreos 11, disculpen. Se preguntaban, ¿qué es esto de un nuevo pacto? Y dice que Jeremías suelta esta palabra y dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Qué dice? Basta de religión, dice Dios. Esto fue un ensayo. Lo que ustedes encuentran fue un ensayo. Ya el Cordero de la Pascua fue sacrificado. Y lo que nosotros hacemos ahora es recordar su sangre y su cuerpo. Porque Jesús dijo, harán esto en memoria de mí. No en memoria. Ya ahora había algo más grande. Dios, en un momento los judíos celebraban o festejaban la Pascua de la salida de Egipto a la tierra prometida. Vino Jesús y dijo, ¿sabes qué? No lo voy a sacar solamente de Egipto. Voy a liberar a todo el mundo. Voy a liberar a todo el mundo. Y Él lo que hizo, el pacto que hizo, es para que toda persona que crea en Él reciba la libertad, reciba la vida eterna, reciba la herencia, sea, como dice Juan 1, le sea dada potestad de llamarse hijo de Dios. No religioso, hijo de Dios. Entonces dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Cuáles días? Estos días. Para Jeremías era futuro, para nosotros ya es presente. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿En dónde? Y la escribiré en la tabla de su corazón. Ahora vos te transformaste en el arca. En el lugar santísimo, en el templo antiguo, se encontraba el arca. El arca que contenía la ley de Dios, el maná, y contenía la vara de Aarón. Ahora, eso, ¿dónde está? El arca no está más. Ahora eso está acá. Ahora vos te transformaste en casa, te transformaste en arca. ¿Cuál era la función del arca? Contener la presencia de Dios. ¿Cuál es tu función? Y si tenés presencia de Dios, vas a ver cómo Satanás no va a poder entrar en tu asunto. El tema es, te vuelvo a decir que hay un pacto. ¿Y cuál es el pacto? Este es el pacto que haré con ellos. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Entonces, decirle al que tenés al lado, vos sos el arca de Dios. Mirarle de vuelta y decirle, vos fuiste formado para aportar la presencia de Dios. Y el arca era algo especial. El arca estaba recubierto de oro. El arca era especial. Entonces vos y yo somos especiales. Y algunos me miran como diciendo, ¿te sentís especial? Amén. Muchos dicen, pero este es agrandado, pero Dios te hizo especial. Porque te hizo su arca. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia. Una casa. Un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.